Seguimos adelante con la tercera aliyá, Parashat Lech Lecha, capítulo 13, versículo 5, hasta el final de este capítulo que termina en el versículo 18. Dice la lectura: También Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas, pero no alcanzó a ellas la tierra para habitar juntos, porque su riqueza era mucha. Por eso no pudieron habitar juntos. Entonces hubo querellas entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot, y el Kenaní y el Perizí entonces estaban habitando en la tierra. Dijo Abram a Lot: No, por favor, que no haya una querella entre nosotros y entre mis pastores y tus pastores, ya que hombres hermanos somos nosotros. ¿Acaso no está toda la tierra delante de ti? Sepárate por favor de mi lado. Si tú hacia la izquierda, yo entonces hacia la derecha. Pero si tú a la derecha, entonces yo hacia la izquierda. Entonces alzó Lot a sus ojos y vio toda la llanura del Jardín, que toda ella estaba regada, antes de que destruya Adonai a Sodom y Amora. Y era como el jardín del Edén, como la tierra de Mitzrayim yendo hacia Zoar. Y eligió Lot para sí toda la llanura del Jardín. Entonces partió Lot del este y se separaron uno del otro. Abram se asentó en la tierra de Canaán, mientras que Lot se asentó en las ciudades de la llanura e instaló sus tiendas hasta Sodom. Pero la gente de Sodom era mala y pecadora contra Adonai mucho. Entonces Adonai dijo a Abram, después que se separó Lot de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar que tú estás allí hacia el norte, el sur, el este y el oeste, porque toda la tierra que tú ves a ti te la daré y a tu descendencia para siempre. Y pondré a tu descendencia como el polvo de la tierra, que si podrá alguien contar el polvo de la tierra, también entonces tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre la tierra a su largo y a su ancho, porque a ti te la daré. Y tendió Abram la tienda, vino y se asentó en el llano de Mambré, que está en Hebrón, y construyó allí un altar a Adonai. Bueno, tercera aliyá. ¿Qué nos dice? Toda persona que está al lado de Abram está siendo bendecida, y este también es el caso de Lot, su sobrino. Se aumentó mucho sus riquezas también. Abram, aunque busca la espiritualidad, no está peleado con las riquezas, sino que lo hace, esta prosperidad la hace lejos del establecimiento de estas ciudades, lo cual significa la forma de pensamiento en estas ciudades. No que la riqueza forme parte única y exclusivamente de estas grandes ciudades, no, sino que también Abram obtiene riquezas, pero de un entorno completamente distinto. Lot entonces tiene riquezas, empieza a haber unas contiendas entre sus pastores del uno y del otro. Akadosh Baruj Hu permite que esta situación entre Abram y Lot no hay conflictos, porque obviamente Lot respeta absolutamente a Abram, sabe que la bendición es por estar cercano a Abram, pero también algo está ocurriendo que Abram no puede continuar en el objetivo que Akadosh Baruj Hu le trazó para su vida, y esto es porque va a Lot consigo, lleva a Lot consigo. Akadosh Baruj Hu crea una circunstancia alrededor de ambos para que se pueda darle continuidad al plan, que lo que hace, los pastores se pelean entre ellos, llegando a que la solución es la separación entre Abram y Lot. Abram le dice a su sobrino que escoja lo mejor, o escoja el lugar a donde él considere correcto para establecerse, y que él se irá al lado opuesto. Efectivamente, Lot, no podríamos decir que es un muchacho. Lot, como toda mente humana natural, a pesar de esa convivencia con Abram,
Se da cuenta desde la perspectiva de sus sentidos que el mejor lugar, los mejores pastos para continuar en su riqueza, pues son esas ciudades, Sodoma y Gomorra, gran riqueza, pero también de perversión. Esto es lo que él elige, se va con eso. Abraham elige completamente lo opuesto. Y esta descripción que se da de Sodoma y Gomorra, que habla acerca de la riqueza y la perversión, ahora Abraham se va con otras características, porque él se va, después de que Lot se va, entonces Abraham mira hacia el otro lado a Kadosh Baruj Hu, le habla y le dice: observa todo lo que tú mires de aquí hasta allá, todo eso será para ti una tierra de plenitud, y que en ese tiempo no precisamente se veía de esa forma. Inmediatamente Abraham va y construye un altar. Otra vez, la posición de Abraham en cuanto a su forma de vivir, su forma de pensar, siempre va aclarando y declarando a través de la construcción de los altares la constante de caminar por lo que Akadosh Baruj Hu le ha solicitado. Esto es lo que tiene para nosotros esta sección. Ahora, ¿qué nosotros aprendemos, verdad? Pues siempre las circunstancias en la vida, cuando queda el camino pendiente, el objetivo hacia Akadosh Baruj Hu queda pospuesto por alguna situación, Akadosh Baruj Hu crea la circunstancia para que nosotros volvamos otra vez por el camino, por los objetivos trazados. Y por supuesto, cuando hay dos cosas que elegir, está otra vez el concepto del materialismo y por el otro lado el de la espiritualidad. Nosotros siempre debemos escoger el de la espiritualidad, y vamos a darnos cuenta que también ese camino tiene muchos recursos económicos, financieros para todos. Bueno, esto es lo que dice la tercera aliyá, y pues nosotros aprendamos a retomar el camino y a elegir de acuerdo a lo de arriba lo que más convenga. Shalom.